Ya, chicos, atentos todos, ¿cierto? Recuerde que cualquier consulta, levanta la manito y estamos. A ver, les comento un poquito. Hoy día nosotros vamos a trabajar con el PPT que yo mandé a UTP, ya que habla acerca de lo que son las sucesiones y en particular de la progresión aritmética y progresión geométrica, ¿ya? Que es lo que nos corresponde ver por unidad, ¿sí? Entonces, chicos, antes de comenzar quería hacerles un alcance. Yo creo que le han dicho sus profesores jefes acerca de la nueva adecuación curricular, por ende vamos a tener que cambiar un poquito el orden de las unidades y los temas, ¿sí? Por lo menos en lo que es matemática común, ¿ya? En diferenciado todavía no se ha dicho nada, así que por mientras vamos a comenzar con lo que corresponde a lo que es diferenciado, ya que es el tema de sucesiones y luego de lo que son las sucesiones vamos a ver el tema de sumatorias, ¿ya? Pero por hoy, sucesiones en particular, progresión aritmética y progresión geométrica. ¿Ya, chicos? Así que comenzamos. Vamos a compartir pantalla entonces, chiquillos, para que podamos ver el PPT de trabajo. Ya. ¿Se ve ahí lo que les estoy compartiendo, chiquillos? Díganme sí, no, un dedito arriba, algo, porfis. Ya. Entonces, comenzamos. Dice, clase número 1 de la unidad, ¿cierto? Que habla acerca de las sucesiones. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que, ¿qué es una sucesión numérica o qué se conoce como una sucesión numérica? Ya es un conjunto ordenado de números reales llamado términos de la sucesión obtenidos al evaluar una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y cuyo recorrido es un subconjunto de los números reales. En general, ¿cierto? Se denota como a sub n, acá, que es lo mismo que decir a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente, ¿ya? El n, ¿sí? Viene siendo el término general, por así decirlo, ¿ya? De esta sucesión a sub n, donde el subíndice indica el lugar que ocupa cada término, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden el quinto término de una sucesión, ya lo que me van a pedir es el a sub 5, por ejemplo, si fuera el quinto término. Si fuera el primer término es el a sub 1. Entonces el n es que va adquiriendo el valor de la posición de cada uno de estos valores, ¿sí? Aquí abajito se ve una sucesión 2, 5, 8, 11 y 14, ¿ya? Eso sería una sucesión numérica. Ahora, también es importante recalcar, chiquillos, que hay ciertas sucesiones que no necesitan una fórmula como para poder yo distinguir cuál es el patrón que van siguiendo estas, ¿ya? Las únicas dos sucesiones que tienen un patrón son la progresión aritmética y la progresión geométrica, ¿sí? Partimos entonces. Dice acá, tipo de sucesión, progresión aritmética, ¿ya? Miren, si ustedes ven aquí, tenemos, ¿cierto? El 2, 5, 8, 11 y 14, ¿ya? Por ende, ¿a qué se le asocia esto del A sub 1 a sub 2? En este caso, el A sub 1 viene siendo el primer término de la sucesión, que sería el 2. A sub 2 el 5, A sub 3 el 8, A sub 4 el 11, A sub 5 el 14 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué es importante dentro de estas progresiones aritméticas? Ya como su nombre lo dice, aritmética viene de la suma, ¿ya? Por ende, estos términos que están aquí se van generando a medida de ir sumando, ¿cierto? Un cierto valor o una cierta fracción, ¿ya? Y a esa suma se le llama, en este caso de las progresiones aritméticas, se le llama diferencia, ¿sí? Y la diferencia, chicos, se denota con la letra D, ¿ya? ¿Cómo yo obtengo la diferencia? La diferencia la voy a obtener de a sub n más 1 menos 1 a sub n. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes se fijan acá abajito, dice 5 menos 2, 8 menos 5, 11 menos 8, 14 menos 11. ¿Por qué? Porque la diferencia se va obteniendo de ir restando. Por ejemplo, en este caso, el a sub 2 menos el a sub 1. Y eso tiene que ser igual a la sub 3 menos a sub 2.
después igual a la sub 4 menos a sub 3. Y así yo obtengo esta famosa diferencia. ¿Sí? Y que en este caso valen 3. Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta progresión aritmética? Esta que está acá, que dice a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Donde a sub n viene siendo el término general, a sub 1, el primer término de mi sucesión o de mi progresión, el n viene siendo el número de términos y el d es la diferencia, que es lo que yo les estaba mostrando aquí. ¿Sí? Veamos cómo se desarrolla esto numéricamente hablando. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Parece que no. Ya, continuamos entonces. Dice, calcular la fórmula y el décimo término de la siguiente progresión aritmética. Y nos aparece la misma que teníamos anteriormente, el 2, el 5, 8, 11, 14. ¿Qué debo recordar yo? Cosas importantes sería la fórmula. Esta formulita me va a mí a generar cualquier término de esta sucesión. ¿Sí? Acá está el a sub n. En este caso, nosotros ya habíamos visto que la diferencia de esta progresión es el valor 3. Aquí está. D es igual a 5 menos 2, 3. Y el a sub 1 viene siendo el número 2, que es el primer término de la sucesión. ¿Sí? Por lo tanto, si yo aplico el n, el a sub 1, el n menos 1 y el d, voy a obtener esta fórmula que está acá, que viene siendo 3n menos 1. Esta es la fórmula que a mí me va a ir generando estos términos que están aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. Tenemos en el chat, veamos. Ah, ya. Nadie con preguntas. Entonces, chiquillos, ¿cómo se haría esto? ¿Ya? Numéricamente, si yo quisiera, en este caso, me están pidiendo el décimo término, ¿ya? Aquí aparece que el n debería ser 10. Recordemos que el n lo que indica es la posición de cada término. Y si me piden el décimo término, el n va a ser 10. Tomo ese 10 y lo reemplazo en esta fórmula. ¿De dónde saqué esta fórmula? Recordemos que es nada más que ir reemplazando los términos en esta fórmula general, o del término general como aparecía anteriormente. Fíjense acá. Acá está. Esta es la fórmula del término general. ¿Sí? De aquí nació esta formulita de acá, el 3n menos 1. Entonces, si yo reemplazo el n10, que viene siendo el décimo término, lo reemplazo en esta forma, ¿qué me da como resultado? 29. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el término que está en la posición número 10 vale 29. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? Ya, parece que no. Profe. Diga. Oye, a ver, antes Sí. de que me pregunten, chiquillos, sería ideal, si usted tiene alguna duda o consulta, que la haga a través del micrófono, no la escriba en el chat, porfa. ¿Ya? Gracias. Cuente, ahora sí. Mira, es que, ¿cómo, por ejemplo, el tema de la diferencia, cómo sabemos cuál es, por ejemplo, el A? ¿Siempre nos van a dar o no? Ya, mira, a ti siempre, en este ejemplo, mira, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí en la pizarrita. ¿Se ve la pizarra de atrás? Chicos, ¿se ve la pizarra? Sí. Ya. Supongamos que a mí me dicen, me dan esta sucesión. 2, 5, 8, 11 y 14. ¿Ya? Entonces, siempre yo voy a tener que utilizar las fórmulas que aparecen ahí para una progresión aritmética. A mí me van a decir que la progresión es aritmética. Por ende, lo que yo debería calcular al tiro es, primero, decir que el D va a ser igual, en este caso, a n más 1 menos a sub n. Esa es la primera fórmula que yo debería ocupar sí o sí. La segunda fórmula es la del término general, que es a sub n igual, en este caso, a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Y además lo que yo debería tener claro es que
la posición que ocupa cada uno de estos números también se denota como A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Renata, no metas bulla porque están los niños escuchando. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Cómo yo saco la diferencia? Si tú te fijas, yo no sé en este momento que la diferencia es 3. Por lo tanto, yo podría tomar, si yo tomo el primer término, aquí sería un 1. Entonces, para yo calcular la diferencia, podría decir, a ver, tendría que restar en este caso, si yo tomo el n como 1, aquí me quedaría A sub 1 más 1 menos A sub 1. Y eso sería, en este caso, A sub 2 menos A sub 1. ¿Cuánto vale el A sub 2? En este caso vale 5. Menos el A sub 1 que vale 2. Por lo tanto, mi diferencia viene siendo 3. Y ahí yo tengo la diferencia de esta progresión aritmética. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, Ya. sí, sí. Ahora, cuando a mí me piden, en este caso, en el ejemplo, están pidiendo el 10º término, ¿ya? Por ende, yo conozco en este caso el n, sí lo conozco porque me están pidiendo el término número 10. El n entonces es 10. ¿Conozco el A sub 1? Sí, también lo conozco porque es el primer término de mi sucesión. Entonces, A sub 1 en este caso sería 2. ¿Y la diferencia la conozco? Sí, porque la calculé acá. Entonces, la D vendría siendo 3. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Vamos a borrar por acá. Reemplazo estos valores en esta forma del término general. Y me quedaría lo siguiente. Quedaría A sub 10, que es lo que me están pidiendo a mí. Oh, perdón, chicos, que están... Se me bajó un poquito la... Ahí. Quedaría que A sub 10, porque ese es el n, va a ser igual a ¿qué? En este caso, A sub 1, que vale 2, más 10 menos 1 por 3. Entonces ahí me queda que A sub 10 va a ser igual a ¿qué? A 2 más 9 por 3. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 2 más 27, que en realidad es 29. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el término en la posición 10 es igual a 29. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Ya. Sí, sí, por lo menos yo sí. ¿Sí? Jesús me levantó el dedito que sí. ¿Alguien con dudas antes de continuar? Ya, parece que no. Eso, chiquillos, es la progresión aritmética. No es más que eso, ¿ya? Las cosas importantes de la progresión aritmética sería la fórmula del término general y la fórmula de la diferencia. Son las dos fórmulas con las que trabaja esta progresión, ¿ya? Luego de esto aparece lo que es la progresión geométrica, que es la que se ve ahí en pantalla. La progresión geométrica, al igual que la aritmética, también, ¿cierto?, es un conjunto de números que sigue un cierto patrón. También tenemos el A sub 1 en la primera posición, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la otra progresión? Que aquí en vez de yo tener la diferencia, obtengo la razón. ¿Ya? Y la razón consiste en tomar el término A sub n más 1 y dividirlo en este caso por el A sub n. Es como tomar el término A sub 2 y dividirlo por el A sub 1. ¿Ya? Entonces yo cuando calculo esta razón, que en este caso viene siendo 3, en vez de ir sumando el 3 como en el caso anterior, esta vez voy a ir multiplicando cada término por 3 para ir consiguiendo el número siguiente. ¿Sí? Y de ahí es que aparece esta fórmula del término general, que sería A sub n igual a sub 1 por r, que viene siendo la razón, que está aquí, elevada a n menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera resolver algo por el término, por una progresión geométrica,
tengo que recordar esta fórmula que es la del término general y la fórmula de la razón. ¿Ya? Veamos el numerito o el mismo ejemplo que está ahí, lo vamos a ver desglosado acá. Dice, calcular entonces el término general y el séptimo término de la progresión geométrica. Para esto, ¿qué es importante tener en cuenta? Las fórmulas. ¿Sí? Entonces, veámosla aquí. Si voy muy rápido, chiquillos, díganme. Entonces, cuando tengo la progresión geométrica, ya, en este caso es 2, 6, 18, 54, 162. ¿Qué tengo que tener yo acá como fórmulas de base, por así decirlo? Primero la del término general, que es a sub n igual, en este caso sería a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Sí? Donde r en este caso se conoce como la razón. ¿Y qué es la razón? La razón va a ser a sub n más 1 partido en a sub n. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué debería hacer yo? Yo digo, a ver, primero tengo que sacar la razón. Si yo saco la razón, tengo que a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Usted puede sacarla de cualquiera. Supongamos aquí vamos a hacer que en este caso el n valga, por ejemplo, 3. O valga 2, como usted quiera. Ya, que valga 2. Entonces aquí en este caso se quedaría 2 más 1 sobre a sub 2. A sub 2 más 1 sería a sub 3. Por lo tanto, a sub 3 vale 18. Mientras que a sub 2 vale 6. Y si yo divido estas dos cosas me da 3. Quiere decir que mi razón vale 3. ¿Cuánto vale la sub 1? Ya lo sé. Aquí está, me lo dan. A sub 1 es igual a 2. Por lo tanto, ahora, ¿qué podría hacer yo? Seguir generando términos. ¿Ya? ¿Qué me están pidiendo aquí, en este caso, el séptimo término? ¿Sí? Vamos a generar el término número 7. Está en el PPT, está como el ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya, vamos a generar el término 6. A sub 5, a sub 6. Vamos a hacer el 6 porque el 7 está hecho ahí en la pantalla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? De acá, me queda a sub 6 va a ser igual a ¿qué? A la sub 1, que vale 2. Por la razón, que en este caso vale 3, elevada, en este caso, a 6 menos 1. Me queda entonces 2 por 3 elevado a 5. ¿Cuánto es 3 elevado a 5? ¿Alguien con una calculadora por ahí? En este caso son 243. 2 por 243. ¿Y qué me da eso finalmente? 486. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sexto término vendría siendo el 486. ¿Sí? Entonces, hago lo mismo, chiquillos, en este caso, fíjense acá, con el N7, porque aquí me está pidiendo el séptimo término. Entonces, reemplazo la razón que es 3, el N que vale 7 y el A1 que vale 2. Y de ahí empezamos a calcular y nos da que la sub 7 va a ser 1458. Acá. 1458, que sería el término A sub 7. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos, dudas, consultas. ¿No? Ya. Entonces, si continuamos con esto, perdón, si continuamos con esto acá,
tenemos que existen otras sucesiones, que era lo que yo les decía al principio, que no necesariamente tienen estas fórmulas como establecidas de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, se ve aquí, por ejemplo, dice, el siguiente elemento de la sucesión es, y me dan el 1, el 3, el 7, el 15 y el 31. ¿Ya? Entonces yo aquí debería como, entre comillas, empezar a indagar, empezar a buscar qué es lo que hace de un número al otro para yo poder encontrarlo. En este caso, si usted se fija, mire, al 1 si le sumamos 2 me da 3, al 3 si le sumo 4 me da 7, al 7 si le sumo 8 me da 15, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se fue sumando en este caso? Fueron las potencias de 2, ¿sí? Porque el 2 lo puedo escribir como 2 elevado a 1, el 4 como 2 elevado a 2, el 8 como 2 elevado a 3, y así sucesivamente. Entonces, si a mí me pidieran cuál sería el siguiente término después del 31, vendría siendo el 63. ¿Por qué? Porque resulta que a este 16, ¿sí? Yo lo tengo que multiplicar por 2, me da 32, y ese 32, que es el 2 elevado a 5, ¿sí? Lo sumaron con el 31. Y ahí me da el 63. ¿Ya? Ojo que estas fórmulas, o sea, perdón, estas progresiones no tienen una fórmula establecida. Insisto, solamente la geométrica y la aritmética. ¿Ya? Miren, veamos otro ejemplo acá. Dice, ¿cuál es el quinto término de la sucesión de números? Y si usted se fija, en este caso me aparecieron puras fracciones. Si yo miro arriba, son las potencias de 2. 2 elevado a 1 me da 2. 2 elevado a 3 me da 8. 2 elevado a 5, 32. Y así sucesivamente. ¿Ya? Además, los exponentes de esta progresión son solamente los números impares. Por lo tanto, aquí debería ir el 2 elevado a 9. Por eso apareció ahí. ¿Qué otra regularidad tiene esto? En el denominador, 3, 9, 27, 81. Son las potencias de 3. Pero esta vez las potencias van en orden. 1, 2, 3, 4. No solamente las impares como arriba. Por ende, la que sigue debería ser 3 elevado a 5. Y otra cosa en la que yo me tengo que fijar, que en este caso, para este ejemplo, parte una negativa, la otra es positiva. La tercera es negativa, la cuarta es positiva. O sea, las posiciones impares son negativas y las pares son positivas. Como me piden el quinto término, esto sí o sí tiene que ser negativo. Entonces, ¿cuál sería el quinto término? Calculo la potencia de 2 elevado a 9, que es 512, y la potencia de 3 elevado a 5, que es 243. Por ende, el quinto término sería este que está aquí, menos 512 partido en 243. Pero eso, chiquillos, es netamente ir como desarmando, por así decirlo, y ir probando, ¿ya? Y el último ejemplo, chiquillos, de esto, por ejemplo, ese que está ahí, dice calcular el siguiente término de la sucesión. ¿Ya? Si usted se fija ahí, mire, tengo 2, 4, 6. ¿Cuál debería venir después? El 8, porque van los pares intermedios. Y después acá abajo vienen en otro orden. Miren, 1, 2, 3, por ende el siguiente debería ser 4. Aquí hay como una mezcla de regularidades, por así decirlo. ¿Ya? Las que están con verde hablan de los números pares y lo que está en rosado habla de los impares en este caso. ¿Sí? Entonces, chiquillos, en resumen, ¿qué es lo importante? De la progresión aritmética, lo importante es la fórmula del término general, ¿sí? Y la fórmula de la distancia, perdón, de la diferencia. ¿Ya? Con esas dos fórmulas, yo voy a poder trabajar en esto, con la progresión aritmética. Mientras que la progresión geométrica tiene esta fórmula como término general, ¿ya? Y la otra importante es la de la razón. ¿Sí? Chiquillos, este es el PPT que está en plataforma, ¿ya?
Este es el PPT con el cual usted va a poder desarrollar las guías de trabajo, que se las muestro inmediatamente. Deme un segundito. Tenemos por aquí. Ahí está. Esta guía de trabajo, chiquillos, ya es la que está asociada al PPT que acabamos de ver, ¿sí? Aparece acá buscar términos generales de una sucesión, analizar un poquito ciertas sucesiones en el caso del 1, ¿ya? Ahí como ustedes pueden ver. Después aparecen ejercicios de progresión aritmética y aparecen ejercicios de progresión geométrica, ¿ya? Entonces me gustaría que viéramos por lo menos uno de cada uno para que se entienda lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, en el primer caso que tengo, dice, completa el siguiente cuadro, observa las celdas que ya tienen datos. Entonces se muestra una sucesión, en este caso 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. Dice que es una sucesión finita. ¿Por qué finita? Porque aquí nos marca los puntos suspensivos. Me pregunta por el primer término. En este caso el primer término es el 5, el A sub 1. ¿Y cuál sería como la ley que va formando a esta sucesión? En este caso dice cifras numéricas ordenadas alfabéticamente. ¿Ya? Si te fijas 5, después viene 4, después viene 2, o sea, C, D, y ahí sucesivamente. La segunda dice 1, 2, 3, 4 y 5, punto suspensivo. Entonces hablamos de una sucesión infinita. Primer término, el 1. ¿Y cuál sería la ley de formación? En este caso, sería la sucesión fundamental, pues nos sirve para ordenar las demás. Claro, porque en realidad lo que me está mostrando acá son los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, en la otra que tiene ley de formación, acá abajo, tengo 3, 3, 4, 6, 5, 4. Ley de formación, cada elemento es el número de la letra que tiene la palabra que designa al correspondiente número natural. O sea, ¿qué podría decir yo aquí? ¿Es una sucesión finita o infinita? Infinita. Infinita, ¿cierto? Porque marca los puntos suspensivos. Listo. Primer término, ¿cuál sería? El 3. Listo. Ahí está completa la primera. Acá. 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25. ¿Finita o infinita? Infinita. Infinita. Primer término. ¿Cuál sería el primer término ahí? El 4. El 4, ya. ¿Y la ley de formación? ¿Cómo se van formando estos? Fíjense bien. 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25. ¿Qué se le hizo al 4 para llegar al 2? Al 2 para llegar al 1. Se restó 2, se restó 1. ¿Se restó 1? Se dividió en 2. Se dividió en 2, entonces si yo el 0,25 lo divido por 2, en este caso me daría el sexto término de esta sucesión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley de formación? Cada término se divide por 2. Y listo. ¿Ya? Después, en el segundo ítem dice, dado el término general, determina los 5 primeros términos de cada una de las sucesiones. Y aquí, chiquillos, tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Les ofrezco hacer una en la pizarra. ¿Cuál? Escucha al público. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Se fueron todos? ¿O hago la que yo quiera? La que usted quiera nomás. Ya, listo. Voy a hacerla más fácil entonces. Entonces, miren acá, voy a hacer la primera, ¿ya? Solo porque la primera está escrita de otra forma. Dice, vamos a borrar un poquito por acá.
Y tengo, letra A, dice que me dan la siguiente sucesión. A sub n igual, ojo que aquí me dan dos términos. Si usted se fija, tengo S y S. Ya tengo el 2 elevado a n. ¿Cuándo? Cuando n es impar. Y por otro lado, tengo el 1 partido en 2 elevado a n menos 1. ¿Cuándo? Cuando n es par. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están pidiendo los 5 primeros términos? ¿Qué debería hacer yo? Yo digo, a ver, me están pidiendo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale mi n en este caso? En este caso mi n vale 1. Por ende es impar. ¿Qué tengo que hacer yo? Reemplazar aquí. O sea, el a sub 1 lo obtengo de esta forma. Y todos los que sean impares los voy a obtener de esta forma. O sea, el a sub 3 también lo obtengo así y el a sub 5 también. Mientras que cuando son pares, por ejemplo acá, en el n igual 2, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo como 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Y acá el 4 también es par, entonces 1 partido en 2 elevado a n menos 1. ¿Y qué hago? Solamente reemplazo las posiciones. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 elevado a n, pero en este caso el n vale 1. 2 elevado a 1, ese término me quedaría como 1 partido en 2 elevado a 2 menos 1. Acá me quedaría 2 elevado a 3. Y acá me quedaría como 1 partido en 2 elevado a 4 menos 1. Y aquí obtengo que esto vale 2. Esto de aquí sería 1 partido por 2. ¿Sí? Porque 2 menos 1, 1. Y 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 3, que sería 8. Acá me queda 1 partido en 2 elevado a 3, que es lo mismo que yo diga 1 octavo. Y acá me faltó el 5, que en este caso sería 2 elevado a 5, que es 32. Listo. Entonces, ¿cuál sería la sucesión que me están pidiendo en este caso? Sería 2, 1 medio, 8, 1 octavo, 32. Y ahí tengo los 5 primeros términos de esta sucesión que me están pidiendo. Ese sería el ejercicio 1, chiquillos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, dudas? Parece que no. Ya, sigo entonces. La idea es que usted haga esto mismo en la B, en la C, en la D, ¿cierto? Y vaya reemplazando solamente los n, de acuerdo a la condición que le piden ahí. ¿Sí? En el segundo ítem dice, progresión aritmética, escribe los 4 primeros términos de la PA, así se abrevia progresión aritmética, chiquillos, como PA. Sí, 2 puntos y me dan diferentes casos. En el primero dice, el primer término es 10 y a los siguientes términos se le suma 3 de manera consecutiva. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué debería hacer yo? En el caso de la letra A, voy a borrar acá. Fija. Después. Vaya para allá, después. Por ejemplo, dice, en el caso de la letra A, el primer término, o sea, A sub 1, es igual a 10. Y después dice que a los siguientes términos se le suma 3 de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que mi diferencia en este caso es 3. ¿Sí? ¿Y qué me están pidiendo? Los 4 primeros términos.
Sí, los cuatro. Entonces, tengo A1, A2, A3, A4. A1 yo sé que es 10. La diferencia es 3, por lo tanto A2, ¿cuánto debería valer? 13. El A sub 3 en este caso sería 13 más 3, porque la diferencia es 3, sería 16. Y el A sub 4 sería 16 más 3, que sería 19. Y ahí tiene la letra A de la parte de progresión aritmética. ¿Sí? Y así hasta la letra E. Después dice número 2. Dadas las siguientes progresiones aritméticas, determina el valor del término pedido. Tenemos la primera, menos 2, 2, 6, 10, y les piden el A sub 15. En el caso de la B, se les pide el A sub 9. En el caso de la C, el A sub 30. Y en el caso de la D, el A sub 17. ¿Qué es lo primero que yo debería sacar o qué debería recordar? Las fórmulas de progresión aritmética, que en este caso vendrían siendo la del término general, ¿sí? Y la de la diferencia. ¿Cómo lo podríamos hacer entonces ahí? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, en la D, en la 2D. Tengo la progresión 12, 7, 2. Después viene menos 3, menos 8, y me están pidiendo el A sub 9. ¿Qué debo recordar yo entonces? Vamos a dejar de compartir acá. Ya, ¿qué debería yo recordar entonces aquí? Primero la fórmula de la diferencia. ¿Cuál era la fórmula de la diferencia? En este caso era, la diferencia es A sub n más 1 menos A sub n. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debería recordar yo? La fórmula de el término general. ¿Cuál era la fórmula del término general? ¿Si alguien me la puede decir, porfa? Parece que no hay nadie. ¿Qué pasó? Ya, pues chiquillos, la fórmula del término general de la progresión aritmética, ¿cuál era? Jesús dice, profe, ¿qué pasó? Ya. Entonces, ¿cuál era la fórmula del término general de una sucesión aritmética? Era A sub 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Primero voy a sacar la diferencia. La voy a sacar del A sub 2 con el A sub 1. Entonces aquí me quedaría 7 menos 12, que en ese caso sería menos 5. Esa es mi diferencia. Y reemplazo mis términos acá. Me piden el A sub 9. Perfecto. Entonces, A sub 9 es igual. A sub 1. ¿Cuánto vale el A sub 1? 12. Más n, que en este caso vale 9. Menos 1 por d, que en este caso sería menos 5. Resuelvo esto. Me queda 12 más 8 por menos 5. 12 menos 40
Y en este caso esto sería 28 negativo. Por lo tanto, el A sub 9 en este caso sería menos 28. ¿Sí? Listo, Daniel. Gracias por responder. Entonces, continuamos con lo otro que se les pide en la guía. Dice, número 3, resuelve los siguientes problemas. Determina la diferencia y el primer término de una progresión aritmética cuyo 15º término es 112 y cuyo término del lugar 66 es 265. Letra B, determina cuántos términos de una progresión aritmética están entre el número 5, que es el primero, y el número 50, y el 50 considerando como diferencia 1,5. Ya ahí tienen que jugar netamente con las fórmulas. ¿Sí? Letra C, el primer término de una PA es 8 y su diferencia es un medio. Después ahí me dan el A sub K, que es 26. ¿Cuál es el valor de K? Me están preguntando en qué posición está ese 26. Y así, chiquillos, esas se las dejo a ustedes. Continuamos, dice progresión geométrica. Determina en cada caso el valor del término pedido. Me dan diferentes progresiones, ni siquiera me dan la progresión en realidad, me dan el primer término, me dan la razón y me piden un valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, progresión geométrica, ¿de qué me tengo que acordar? De las dos fórmulas que son las que generan las progresiones geométricas, que en este caso sería la razón, PG, que sería la razón, que era A sub n más 1 partido en A sub n, y la del término general, que en este caso la del término general era A sub 1 por R elevado a n menos 1. ¿Sí? Y ahí voy reemplazando. Entonces, en este caso me pide la letra, veamos la letra A. Problema A. Dice que A sub 1, en este caso es igual a 1. R es igual a 1/4. Y me pide el A sub 20. ¿Qué puedo concluir yo? Que en este caso el 20 representa el n. ¿Sí? Entonces, saco mi diferencia, no es necesario porque aquí ya me la dan. Perfecto. Lo único que tengo que hacer es reemplazar directamente aquí. Entonces, A sub 20 o A sub n va a ser igual a ¿qué? Al A sub 1, que en este caso vale 1, por 1/4, que es la razón, elevada a n menos 1. O sea, a 20 menos 1. ¿Sí? Esto sería 1 por 1/4 elevado a 19. Veamos cuánto nos da eso. 4 elevado a 19. Es un número gigante. Entonces, en este caso lo podemos dejar, no sé si se ve ahí, chicos, en la pantalla, pero es un número gigantón. Así que lo vamos a dejar como potencia. En este caso quedaría como 1/4 elevado a 19. Y listo. Ahí estaría el primero de la progresión geométrica. En el caso del 2, determina lo pedido en cada situación. Dice, una PG, una progresión geométrica, donde el A sub 5 es 1 partido por 486 y el R es 1/3. Calcular el A sub 1. ¿Cómo lo podríamos hacer ahí? Ocupando estas fórmulas, por supuesto. Si ustedes se fijan en ese caso, le están pidiendo encontrar ese valor. Por ende, ahí vamos a tener que entrar a despejar de forma algebraica. ¿Sí?
¿Se ve mejor ahí, chiquillos? ¿Encuentro que está muy oscuro, no? Ya, entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la sub 5, A sub 5 es igual a 1 partido por 486. Y además me está diciendo que la razón, en este caso, es 1/3. ¿Quién me pide el valor de la sub 1? ¿De dónde yo puedo sacar eso? Si usted se fija en las fórmulas anteriores, de aquí. De aquí yo obtengo la sub 1. ¿Cómo lo obtengo entonces? Vamos a ocupar la formulita. A sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Listo. ¿Cuánto vale la sub n? En este caso me lo están dando. Me están diciendo que el n5 vale esto. Por lo tanto, en este caso, debería ser 1 partido en 486 igual a sub 1 lo conozco, no tengo idea, por r, que en este caso sería 1/3, elevado a n menos 1. Pero a nosotros nos están dando el n5. Por ende, aquí quedaría 5 menos 1, que en este caso sería 4. Entonces, 1 partido en 486 es igual a x por 1/3 elevado a 4. Eso sería 1/3 elevado a la cuarta, me da 1 sobre 81. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo debería empezar a despejar. Entonces me quedaría 1 partido en 486 es igual a x sobre 81. Ese 81 lo paso multiplicando al otro lado. Me queda 1, 486 por 81. Es igual a x. Eso se puede simplificar. Veamos. Entonces me quedaría 81 sobre 486 es igual a x. Y si yo lo simplifico por 81 me da en este caso, simplifico aquí, acá, por 81, me queda que x es igual a 1/6. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta progresión geométrica parte con el 1/6. ¿Sí? Es solo cosa, chicos, de ir reemplazando los valores. ¿Ya? Queridos, hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, acotaciones, algo que alegar. Los escucho atentamente. Por acá todo bien, dice Daniel. Daniel, parece que estamos los dos nomás. Daniel Ríos dice, yo no sé hacer una de pana, profe. La que no quiso decir. Entendí todo, dice Jairo. La que no quise decir, ¿cuál fue? A ver, compartamos de nuevo. ¿Estamos bien? Dice el Pato. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Y las chicas? ¿Qué dicen las chicas del público? A ver, ¿cuál era? Esta es la que yo no quise hacer. Oh, se me arrancó la pantalla. Ahí. Resuelve los siguientes problemas. Ya, por ejemplo, en la letra B dice, determina cuántos términos de una progresión aritmética están entre el número 5, que es el primero, y el 50 considerando como diferencia 1,5. ¿Ya? Entonces, a ver, borramos por acá. Ese es de progresión aritmética, sí, chiquillos, no de geométrica, ojo. Ya, entonces, dice, determina cuántos términos de una PA están entre el número 5, que es el primero, o sea, el A sub 1 es igual a
5. Y después dice, y el 50 considerando como diferencia 1,5, ya. D es igual a 1,5. Con estos dos datos, ya tengo la diferencia, entonces no es necesario calcular. Yo lo único que debería saber es en qué posición está el 50. ¿Sí? Porque no me dicen en qué posición está. Si usted se fija, dice que entre qué valores o cuántos números hay entre el 5 y el 50. Pero no me dicen en qué posición está. No tengo idea. Por lo tanto, ¿con qué fórmula yo lo podría sacar? Con el A sub n. Entonces, sería así. Era A sub n va a ser igual a, en este caso era A sub 1 más n menos 1 por d. Esa es la fórmula. ¿Conozco eso? No. Pero yo sé que está el 50, lo que yo no sé es la posición. Por lo tanto, yo aquí a lo mejor podría colocar 50 y despejar el n. ¿Sí? Entonces esto quedaría así. 50 es igual a sub 1, 5, más el n que no tengo idea, por 1,5. Entonces esto me quedaría 50 partido en 1,5 es igual a 5 más n menos 1. 50 partido en... ¿Dónde es que mi calculadora? Acá. Veamos. 50 partido en 1,5. En este caso es 33,3333 periódico. 100 partido por 3 en fracción. ¿Ya? Ojo que lo escribí así, chiquillos, porque el resultado de esto es 33,3 periódico. ¿Ya? Entonces no lo podría calcular. Y n menos 1. Ese 5 que está sumando lo paso restando. Me queda 100 partido en 3 menos 5 es igual a n menos 1. ¿Sí? Entonces, la fracción menos 5 me da 85 partido en 3. Continúo aquí. 85 partido en 3 es igual a n menos 1. Por lo tanto, 85 partido en 3 más 1, tomo ese 1 y lo paso sumando, es igual a n. Entonces, a esa respuesta le sumo el 1 y me queda 88 partido en 3. O sea que en este caso ese n vendría siendo aproximado, chiquillos, porque eso es un decimal, que es 30. ¿Ya? Aprox 30. Entonces, quiere decir que el 50 está en la posición A sub 30. ¿Ya? ¿Qué deberían hacer ustedes entonces, Bepos? ¿Cuántos números hay entre la sub 1 y la sub 30? Porque eso es lo que le pregunta. Ya en este caso habrían 28 números. Ese sería como el resultado. ¿Sí? Porque le preguntan cuántos números hay, no qué números están. ¿Sí? Chicos, ¿alguna otra duda o consulta? Porque ya estamos a punto de terminar. ¿No? Ya, queriditos, fue un gustazo haber visto sus nombres, porque en realidad me gustaría haberles visto la cara, pero bueno, para la otra será. Chiquillos, ¿qué dice? No estamos... Oye, en todo caso estamos todos con cara de cuarentena, chiquillos, así que tranqui. Oye, chiquillos, ya pues, esa guía que estábamos viendo recién es la que está en plataforma. Ya la idea es que ustedes la envíen antes del 1 de junio, ¿sí? Y recuerden, pues cualquier duda, consulta, por favor escribirle al correo, ¿ya? Yo se las voy a tratar de responder lo antes posible. Bueno, porque acuérdense que tengo 7 cursos más, ¿ya? Profe, Diga, Dani. ¿esta guía usted la va a evaluar?
Sí, pues, o sea, a ver, ¿qué pasa, chiquillos? Lo que pasa es que se supone que nosotros tenemos que poner evaluaciones, ¿cierto? Ya, pero son evaluaciones formativas. Ya, a nosotros igual se nos exige llevar un registro de las personas que entregan y quienes no entregan trabajo. ¿Ya? Entonces, esta evaluación, claro, es una evaluación, pero es una evaluación formativa. ¿Ya? Idealmente, como les digo, es por un tema de registro, a nosotros se nos pide enviar un informe semanal, ¿ya? Acerca de cómo va el trabajo con ustedes, cómo ha sido la vuelta de los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, igual es importante que ustedes la hagan, ¿ya? Porque, por ejemplo, la próxima semana yo ya tengo que enviar material nuevo. Entonces ya yo no voy a hablar, por ejemplo, de sucesión a progresiones, sino que ya vamos a estar en el tema de sumatoria, ¿ya? Que al fin y al cabo es lo que corresponde ver y este otro año van a tener como, entre comillas, que tener lo más que sabido. ¿Ya? Entonces igual es importante que usted trate de hacerlo, ¿sí? Si bien no va con nota, pero sí va evaluado formativamente y como les digo, en un registro. Nosotros tenemos que entregar informe y cosas así. Eso. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Nada más? Bueno, fue un gustazo, queridos míos. Espero verlos la próxima vez, ¿ya? Que estén súper bien. Hasta la próxima, chiquillos. Cuídense, por favor. Miren que esta cosa viene para largo, ¿ya? Un besito, un abrazo. Chau, chau. Que estén súper. Y recuerden mandar las guías y dudas al correo, ¿ya? Adiós. Cuídense.